Listo, entonces vamos a ver hoy la segunda parte de la guía que trata sobre torques. Entonces vamos a ver qué es torque o también le llaman momento de una fuerza, ¿no? O también otros le dicen par de fuerza. Entonces vamos a ver de qué se trata esto, un asunto bien interesante en la física que tiene que ver con palancas, ¿no? Barras y cosas que puedan girar. Entonces los torques siempre se dan con cosas que puedan hacer giro, que sean susceptibles de girar. Cualquier cosa que usted vea en su entorno que pueda girar, tiene un torque, puede tener un torque. Listo. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que usted quiere aflojar un tornillo, usted tiene un tornillo ahí. ¿Listo? Y entonces para aflojar esta tuerca o tornillo, ¿no? Vamos ahí la cabecita. Entonces usted tiene que utilizar una llave. Tiene que utilizar una llave para aflojarlo, ¿no? Y usted hace una fuerza, pues nos pongamos aquí así, ¿no? En ese sentido, para aflojar. Y listo, bueno, si el tornillo no está lo suficientemente duro, pues con una fuerza suficiente usted podrá hacer que gire de esta forma. Y entonces usted habrá aplicado un torque. El torque que usted aplica será igual a la fuerza que usted está imprimiéndole por la distancia que hay desde el punto donde aplica la fuerza hasta el centro de giro, que es este que está aquí. Entonces ahí está la distancia, ¿no? Entonces eso es un torque. El torque es el producto de fuerza por distancia, ¿no? Esa es la definición. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la misma tuerca ahí, o tornillo? Si usted coloca ahora una varilla o una llave más corta, ¿qué va a pasar? ¿Será que usted tiene que hacer la misma fuerza o haciendo la misma fuerza la tuerca girará de forma fácil? ¿Quién sabe, no? La fuerza es la misma, supongamos. Hagamos un ejemplo. Supongamos que se aplican 50 newton y que la distancia es de unos 15 centímetros. Y supongamos acá que usted aplica los mismos 50 newton y que la distancia ahora de aquí a aquí es de 10 centímetros. Entonces, ¿cuál es el torque en la llave de acá arriba? El torque de esta fuerza. El torque que genera esta fuerza será los 50 newton multiplicado por 0.15 metros. Entonces, siempre vamos a trabajar en newton metro, ¿no? Entonces, si usted multiplica 50 por 0.15, no voy a hacer acá la operación, nos da 5 por 5, 25, van 2, 5, 1, 5 y 2, 7, 75, pero este es 50, entonces me falta un 0, y este es 0.15, o sea que tiene 2 decimales y me tengo que mover hasta acá. 2 decimales, entonces tiene 7,5 newton metro, es la unidad de medida del torque. Y el torque acá para esta llave, el torque de esta misma fuerza, 50 newton, pero con esta llave, será entonces 50 newton multiplicado por 10 centímetros, que son 0,10 metros, ¿no? Entonces multiplicar por 0,1 es correr la coma o un lugar a la izquierda y quedará en 5. Entonces será 5 newton metro. Pues claramente pues, el torque que está acá arriba pues es mayor. O sea que utilizar esta llave pues es mejor que utilizar esta otra llave, ¿no? La de acá abajo.
porque estoy generando más torque. Y entonces será más fácil que la tuerca gire. Aquí entonces no girará tan fácil y de pronto voy a tener que aumentar mi fuerza para que se mueva. Por eso es importante tener la herramienta apropiada cuando uno quiere hacer un trabajo, ¿no? Si uno no tiene la herramienta apropiada, pues será más difícil hacer un trabajo. Entonces la ventaja de esto es que solo aumentando la distancia se puede obtener mayor multiplicación de la fuerza, que a la larga es eso, un torque, ¿no? Un torque multiplica la fuerza, como ese resultado de haber multiplicado un poco más según la distancia. Entonces, en ese sentido, la misma tuerca, si está muy dura y usted no la puede mover, ¿qué es lo que debe hacer para que se mueva? Pues utilizar una llave más larga, ¿cierto? Si utiliza una llave más larga y le aplica usted la fuerza aquí, entonces su torque será mayor, ¿no es cierto? Será más fácil hacer girar la tuerca así, entre más distancia haya desde el punto de aplicación de la fuerza hacia el centro de giro del objeto. ¿Listo? Esa es la situación con el torque. Entonces, muy interesante porque está en todas partes, ¿no? El torque está en todas partes. Entonces, si usted está hablando, por ejemplo, de una puerta, pongamos una puerta grande ahí de un garaje, ¿no? De esas grandotas, está en una finca, usted tiene una puerta grandísima para que entre el carro por acá. Entonces, ¿usted dónde le aplica la fuerza para que se mueva así? Para que gire. Si usted le aplica la fuerza, usted está por acá, ¿no? O bueno, pongámoslo en el sentido contrario para ver mejor el dibujo. Entonces, digamos que gire para allá. Entonces, usted está aquí y va a empujar la puerta. ¿Dónde debe aplicar la fuerza? Mejor, la puerta gira aquí. Aquí están las bisagras, ¿no? Será el eje de giro, será en este caso, ¿no? Miren que acá yo hablaba de punto de giro, pero ya en 3 dimensiones puedo hablar de eje de giro también, ¿no? Entonces usted puede aplicar la fuerza aquí. ¿Dónde es mejor aplicarla? Aquí, aquí o aquí. En el punto 1, en el punto 2 o en el punto 3. ¿Dónde sería mejor aplicar la fuerza para que esa puerta pesada se mueva? En el punto 3. En el punto 3. Correcto, en el punto 3. Entonces usted entendió el torque. Porque el punto de aplicación está aquí, la distancia al eje de giro, pues es mayor que en los otros casos, ¿no es cierto? Aquí está la otra y aquí está la otra distancia. Entonces miren que cuando aplique la fuerza usted aquí en el punto 1, pues será muy difícil mover la puerta, ¿no? Es una puerta pesada. En cambio, si la aplica aquí en el punto 2, bueno, será un poco más fácil que en el 1. Pero igual, si yo me voy mejor al punto 3, pues tendré más ventaja, porque el torque en el punto 3 será esa misma fuerza que usted aplica, la misma que usted tiene capacidad de aplicar, y está multiplicada por una distancia que es mayor que las otras. Entonces miren la importancia del torque, ¿no? Solamente variando la distancia, yo puedo aumentar mi fuerza, puedo ser más fuerte. Entonces esto está inclusive catalogado dentro de las máquinas que generan una ventaja, que estamos generando ventaja con el torque. Una balanza, aquí hay 2 torques, ¿ven? Aquí está el punto de giro, tengo la distancia A, la distancia B. Entonces en el extremo A colgamos un objeto y en el extremo B otro objeto de referencia. Acá está el que estamos pesando y acá está el de referencia, el conocido. Entonces cuando la balanza se equilibra podemos decir que este objeto pesa lo mismo que el de acá, ¿no? Entonces se utilizan las balanzas, el torque,
para hacer equilibrio, que estamos viendo nuestra guía de equilibrio, pues los torques tienen que igualarse, es la idea, ¿no es cierto? El torque 1 tiene que ser igual al torque 2 y aquí está el cálculo mismo. Entonces, ¿cuál debe ser el peso para que los torques se equilibren? Entonces, el peso debe ser de 6.67 newton, 0.66 kilogramos aproximadamente. En todas estas situaciones que les coloco aquí, hay que aplicar lo mismo, ese concepto. Pero entonces hay que aplicarlo en situación de equilibrio. Entonces ahora vamos a mirar esa parte, vamos a ampliar esto aquí. Por ejemplo, miren, en este primer ejercicio dice, calcule en cada caso el valor de la fuerza necesaria para mantener el sistema en equilibrio. ¿Qué tipo de palanca representa cada situación? Entonces son varillas azules. Entonces ahí está esta varilla apoyada en este fulcro o punto de apoyo. Entonces, si la varilla está apoyada ahí, pues ella puede girar, ¿no es cierto? Pues así como está sola, podría girar hacia acá y caerse, ¿no? Es la idea. Pero entonces en la situación nos presentan esto. Miren, aquí hay una fuerza aplicada, la llamamos R. Entonces, la llamamos R porque asumimos que es una resistencia. Es decir, algo que colocamos ahí, por ejemplo, una caja. Entonces vamos a colocar una caja en este extremo. Entonces hay que sostener esa caja aplicando aquí una fuerza, ¿no? En el otro extremo vamos a aplicar aquí una fuerza para que la caja esté ahí y la varilla permanezca así, horizontal, en equilibrio. De eso se trata el problema. Entonces usted está aquí, va a aplicar una fuerza y aquí hay un objeto que pesa, ¿no? Tiene un peso y usted quiere equilibrarlo, quiere sostenerlo en equilibrio. Esa es la situación. Entonces, a ese objeto que vamos a sostener le llamamos resistencia y a la acción que usted hace, pues es la fuerza para sostenerlo. Y esto es lo que dice acá en F y L. Aquí dice 2000, ahorita les doy los números, parece que no se ven muy claros. 2000 newton de peso. Esta distancia desde aquí hasta el punto de apoyo es de 1 metro. Y desde el punto de apoyo hasta el peso es de 0,5 metros. Listo. Entonces, ¿qué necesito? O ¿cuál es la fuerza que necesito para equilibrarlo? Entonces, para saber esa fuerza, tengo que aplicar los torques. Como hay un punto de giro, punto de equilibrio aquí donde puede girar, eso significa que se generan torques. Por eso es importante esas dos distancias. Entonces voy a calcular de este lado el torque de la fuerza. Entonces el torque de la fuerza será fuerza por distancia, que es 1 metro, ¿no? Distancia al punto de giro. Y del otro lado, de este lado de acá, el torque de la resistencia. Entonces el torque de la resistencia será fuerza, que es el peso, por la distancia, que son 0,5 metros. ¿Listo? Entonces la cuestión es que como quiero que esté en equilibrio, pues los dos torques tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que ser iguales. Entonces lo que decimos ahora es fuerza multiplicado por 1 metro tiene que ser igual a 2000 newton multiplicado por 0,5 metros. Y ahí tenemos una ecuación de donde podemos despejar F, ¿no es cierto? Entonces será 2000 por 0,5. Entonces no se olviden que multiplicar por 0,5 es multiplicar por 1 medio, o sea que es la mitad, siempre es la mitad, ¿no? Multiplicar por 0,5. Entonces aquí será 1000 newton por metro. Y este metro que está dividiendo lo paso aquí a dividir. ¿Qué? Perdón, estaba multiplicando. Lo paso a dividir, cancelo aquí metro. Y la fuerza queda de 1000 newton. Y listo. Entonces miren la importancia del ejemplo, ¿no? Porque pues no es solamente hacer la cuestión numérica. Aquí está planteado muy numérico, pero miren que yo le coloco aquí ya algo. Le coloqué aquí una persona, aquí le coloqué un objeto y eso no está aquí.
Pero yo tengo que llevar el conocimiento a eso, ¿no? A aplicaciones. Entonces la idea bien, bien interesante es esa, miren, que piense en la contundencia de este conocimiento. Miren, solo coloque una varilla bien colocada a 1 metro, de tal forma que el objeto quede a la mitad, 0,5 metros. El objeto es pesado, 2000, pero si usted coloca la varilla de esa forma, su fuerza solo debe ser de 1000 para levantar 2000. Entonces, miren la importancia de esta palanca. Y es más, si usted la mueve un poco más hacia allá, pues tendrá que hacer menos fuerzación. Entonces, por eso esto es bien, bien importante en la física, ¿no? Nos da una ventaja tremenda. Yo puedo alzar objetos pesados con esto, utilizando una palanca apropiada. Y claro, pues la palanca tiene que ser resistente, ¿no? Si no resiste este peso, pues se parte. Y ya. Bueno, ya les iba a decir otra cosa aquí. Se me va. No, no se me fue. Entonces, la respuesta aquí en este ejercicio, debo hacer 1000 newton. Y puedo cambiar la situación para que inclusive pueda hacer menos fuerza. Ah, la otra situación, ya recordé, son las palancas. Entonces hay 3 tipos de palancas, ¿no? La palanca de primer género es como la que estamos mostrando aquí en esta situación. Es decir, en la palanca de primer género, espérense, borro esto aquí para escribir. Ahorita volvemos a copiar ese punto. La palanca de primer género tiene el punto de apoyo entre la fuerza y la resistencia. Así es las palancas de primer género siempre son así. El punto de apoyo siempre está entre los dos. Siempre está ubicado entre los dos. La palanca de segundo género tiene el apoyo en un extremo. Por ejemplo, así. Bueno, puede ser horizontal, no importa. Usted tiene la fuerza aquí y tiene la resistencia aquí. Entonces la resistencia está entre el apoyo y la fuerza. Esas son palancas de segundo género. Como una carretilla, ¿no? ¿Han visto las carretillas? ¿Alguna vez han cargado el mercado en la carretilla? O arena o lo que sea. Entonces está aquí, alzándolo. Entonces usted hace aquí una fuerza. Y aquí está la resistencia, aquí está el peso, ¿no? Está el peso vertical. Y acá está el apoyo. Entonces, una carretilla es una palanca de segundo género. Mira. Y las palancas siempre nos van a dar una ventaja mecánica. Antes que me olvide, porque aquí hay varias ideas. La fuerza siempre debe ser perpendicular al eje de giro, ¿no? Este es el eje, al objeto que está girando, digamos. ¿No? Siempre debe ser perpendicular, ¿ya? Si de pronto no es perpendicular, entonces tendríamos que hallar las componentes. ¿Se acuerdan de las componentes? Entonces cuidado con eso es bien importante. Cuando hablamos de esta fórmula del torque, fuerza por distancia, la fuerza debe ser perpendicular al objeto que está girando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el peso es vertical, ¿no? Entonces, para yo hacer este análisis, pues técnicamente, aunque aquí no lo vamos a hacer tan detallado, pero yo tendría que hacer esto, hallar la componente del peso, ¿no? Aquí tiene 2 componentes, entonces me interesa esta componente. Esta componente se equilibra con la fuerza que yo hago aquí. En este sentido, si usted hace la fuerza así, entonces también tendrá que calcular esta componente. Y ahí está el equilibrio. Bueno, esto sería ya demasiado detalle, entonces no nos vamos a detallar
tanto, pero como ustedes ya conocen las componentes, ahí les cuento que en realidad tendríamos que hacer todo eso, ¿no? Calcular componentes primero y luego aplicar este concepto de torque. ¿Por qué? Porque las fuerzas tienen que ser perpendiculares, 90 grados. ¿Listo? Bueno. Y ahora la palanca de tercer género es parecida a la del segundo, pero cambian dos cositas. Miren. En esta palanca el apoyo está en un extremo, pero ahora estas dos cambian. Entonces la resistencia está por aquí y la fuerza está por aquí. ¿Ya? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué cosa se comporta así, como eso? A ver, veamos, yo creo que las niñas me ayudan un poco aquí porque ellas conocen más este instrumento. Es un aparatico. A ver si estoy dibujando bien. ¿Estoy dibujando bien o no? ¿Qué es ese aparato? Un depilador. Bien, gracias, un depilador. Entonces, en el depilador, el apoyo está aquí. Usted hace aquí la fuerza y la resistencia está aquí. Cuando se saca las pestañas o que se saca, bueno, con el depilador. Mira, esta es una palanca de tercer género. El depilador, por ejemplo. Esto tiene esta estructura. Todas las que tengan esta estructura son palancas de tercer género. Y en todas las palancas yo puedo utilizar los torques, en todas. ¿Por qué? Pues porque hay un apoyo, hay una fuerza y hay una resistencia. Entonces miren que si yo aquí hablo del torque de la fuerza, tengo que hablar fuerza por esta distancia. Y si hablo del torque de la resistencia, tengo que hablar fuerza, que es la resistencia, por esta distancia que está acá. Entonces ahí hay torques. En todas las palancas hay torques. Y hay de todos esos tipos. ¿Listo? Entonces cuando dice qué tipo de palanca se representa, entonces ustedes hacen el cálculo y además le colocan aquí después, le colocan, listo, esta es una palanca de primer género. Palanca de primer género. Corresponde a este primer ejercicio que está acá. Entonces en cada uno tenemos que hacer lo mismo. ¿Vale? ¿Qué tipo de palanca sería el ejercicio 2, este que está aquí? ¿Qué tipo de palanca es? De primer género. También es primer género. ¿Esta tercera de qué tipo es? Tercer género. ¿Esta es de tercer género? Sí, no. Tercer género. ¿Y esta de qué tipo es? Segundo género. Segundo. Esta es de segundo género. Mira. Ahí está. Entonces, en este ejercicio tienen que colocar eso. Bueno, este de aquí es 2000, por si no se lee bien. Este de aquí es 1, ni yo lo estaba viendo. 1 metro y aquí 0,5. Aquí 0,5 y 0,5, creo que sí se ve bien. Este es 2000, todos son 2000, ¿no? Todos. Todos son 2000. Aquí también 0,5 y 0,5. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer equilibrio? Calcular los torques siempre. Tome este problema, calcule el torque de la resistencia. ¿Cuál es el torque de la resistencia? 2000 multiplicado por la distancia al punto de apoyo, por 0,5. Listo. Luego el torque de la fuerza. ¿Cuál es el torque de F? Entonces no se sabe F hay que averiguarla, ¿no? Multiplicado por la distancia desde F hasta el punto de apoyo, que sería 0,5 más 0,5, 1 metro. Entonces te dice, listo, como tengo que equilibrar esto, entonces los torques tienen que ser iguales. Y hace el cálculo, lo mismo que hicimos hace un rato, ¿no? Ahí, por fuerza, por distancia. Y despeja fuerza. Y sigue el proceso y le coloca, es una palanca de segundo género. ¿Fácil? ¿Van bien? Bueno, voy a borrar esto. Ajá. Y me
falta aquí, están bien todos. Listo. Y entonces miren que esa, bueno, no sé, hay tanta cosa con lo de los torques. En los carros hay torque, ¿no? El torque que genera el motor para hacer girar las ruedas. Entonces el motor tiene una potencia y esa potencia puede generar un torque hacia las ruedas y entonces el carro así puede tener una fuerza para desplazarse, para subir en una cuesta. Entonces el diseño de los piñones en la caja de cambios, en la transmisión, tiene que ser pues acorde a la situación que se requiere, ¿no? Tiene que generar un buen torque. Entonces el torque está en todas partes. Y todos los problemas son del mismo estilo, mira. Todos son del mismo. Entonces miren eso de que estas situaciones, por ejemplo, a ver, pego esto acá, otra vez. Por ejemplo, este asunto de este objeto, miren, de 100 kilos, muy pesado. Entonces yo pretendo equilibrarlo con otro de 5 kilos. ¿Se puede o no se puede equilibrar? ¿Será posible? Pues sí, colocando el punto de apoyo que está aquí en un punto especial, digamos, ¿no? Un punto exacto donde sí se van a equilibrar esos dos cuerpos que pues son desproporcionados, ¿no? Te dirá, ¿cómo voy a sostener 100 kilos con uno de 5 kilos? ¿Cómo voy a levantar un elefante con una hormiga? ¿No? Y equilibrarlo en el centro como esto, ¿ya? Entonces la idea de todo es jugar con torques. Miren este segundo punto, por ejemplo, que tiene algo, porque aquí me dan la medida de la tabla, de toda la tablita que está aquí, ¿no? Entonces la cuestión es que, ¿cuál debe ser la distancia? Entonces aquí no está la distancia. ¿Cuál es la distancia desde esta masa hasta el punto de apoyo? Y este objeto, ¿a qué distancia se debe colocar del punto de apoyo para que estén en equilibrio? Entonces te dice, llámele a este objeto 1 y a este objeto 2. Entonces dice, el torque del objeto 1 será la fuerza, la fuerza que sería, por ejemplo, de 1000 newton, ¿no es cierto? Para este, multiplicado por la distancia 1, pongámosle, porque no sabemos, distancia 1 este pedacito, y este pongámosle distancia 2. Y el torque 2 será igual a, este es de 5 kilogramos, entonces serán 50 newton, multiplicado por la distancia 2, que tampoco se sabe. Entonces, al final yo tendría que equilibrar los dos torques y decir 1000 newton por distancia 1 es igual a 50 newton por distancia 2. Pero hasta ahí llego, porque ahí ya equilibré. Pero no conozco ni distancia 1 ni distancia 2 y no puedo despejar ninguna, hallar ninguna, porque pues no conozco la otra. Es una ecuación con dos incógnitas y no se puede solucionar. Así que tengo que valerme de otra cosa, me falta este dato. Resulta que esta es la medida de toda la tabla, pero toda la tabla es la suma de las dos, ¿sí o no? Distancia 1 más distancia 2 da toda la tabla, ¿no es cierto? Y entonces ya puedo, aquí sí puedo hacer algo, miren, porque la distancia 1 despejándola será eso menos esto, ¿no? ¿Listo? Entonces, como ya tengo un equivalente a la distancia 1, pues tomo ese valor, o esa expresión mejor, y la reemplazo aquí, en la primera fórmula. Entonces, miren que queda 1000 newton por distancia 1, que es 2,2, menos distancia 2, será igual a 50 newton por distancia 2. Entonces ya aplico mis conocimientos de álgebra, ¿no? Para esto es el álgebra de octavo. Allá se ve esto. Entonces 1000 por 2,2, pues son 2200. Fácilmente, ¿no? Sin calculadora. Listo. Menos 1000 por D2. Entonces 1000 D2. Y del otro lado tengo 50 D2. Listo. Entonces solamente tengo que dejar pasar este 1000 para allá. Como está negativo, lo voy a pasar a la derecha. Y me queda 2200.
igual a 50 de 2 más 1000 de 2. Y listo, entonces queda 1050 de 2 y acá queda 2200. Despejo de 2 y queda 2200 sobre 1050 y lo terminamos, ¿no? Entonces ahí ya tengo la distancia 2 a la que debo colocar este objeto. Y con eso pues ya sé la otra, ¿no? Esa es la idea. Entonces miren, todos los problemas, la misma cosa. ¿Qué longitud deberá tener el brazo donde se apoya la hormiga para que pueda levantar al elefante? X, aquí está X. Entonces lo mismo, calcule el torque del elefante, calcule el torque de la hormiga y entonces y encuentra o despeja la distancia, ¿no? La misma cosa. Todos son igual, todos son la misma situación. Veamos otro. Por acá quería aclararles algo. Bueno, aquí, descripción. Descripción de estos últimos. Pues miren, siempre hay que leer bien las situaciones, ¿no? Hay que mirar bien todo y no enredarse porque decir, mire cuánta cosa que hay ahí escrita. No, pues todo es con paciencia, las cosas a veces hay que buscarlas bien y todo. El fulcro es el punto de apoyo, ¿no? También se le dice fulcro. Aquí está el cilindro que hace la fuerza para mover a toda esta varilla que está acá, ¿no? Aquí está la fuerza, miren, fuerza. Entonces pongámosle aquí F. Y acá está la resistencia, claro, se ve. Ahí está R. Entonces, si yo hago un dibujo simple, sería algo así, ¿no? Sería, aquí está el apoyo, aquí está la fuerza, y aquí está la resistencia. Nos dan la resistencia que es de 1000 kilogramos, entonces son 10.000 newton, ¿no es cierto? Ahí la coloco. Y me piden qué tipo de palanca es, ¿qué me piden? La fuerza, ¿no? ¿Qué fuerza debe realizar el cilindro? Entonces F es la incógnita. Punto de apoyo. La distancia es 1.5 metros a la fuerza. ¿Y tengo la otra distancia o no? R. Ah, sí, acá arriba está, no la miraba. Son 5 metros aquí. Y ya, miren, es la misma situación. Entonces tengo que hallar la fuerza y también al final tengo que decir qué tipo de palanca es. ¿Se acuerdan qué tipo de palanca es esa? Primero, segundo, tercero. ¿Cuál? Tercera generación. Sí, es tercer género. Nada de generación, tercer género. ¿Listo? Mira, ya está. Aplican los torques y despejan. En la rodilla es lo mismo cuando usted está haciendo ejercicio y se pone un peso aquí, en el talón del tobillo. Entonces usted tiene el punto de apoyo aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay varias situaciones, aquí hay varios problemas. Aquí hay un problema, 2 problemas, 3. Son 4 problemas en uno de estos, ¿no? Son 4 problemas en uno. La distancia se conserva, claro, son 45 centímetros. Usted no va a cambiar la longitud de la pierna, ¿no? Entonces, siempre es 45 centímetros. Entonces, cuidado aquí, ¿no? Aquí sí vamos a hacer, por ejemplo, miren esta situación en el punto 3, ¿no? Aquí está el apoyo, 45 centímetros, y el peso del objeto, ¿cuánto es el peso? Aquí dice, ¿no lo coloqué? 10 newton, aquí está. Entonces el objeto pesa 10 newton. Pero miren cómo está el peso. Aquí sí vamos a tener que hacer lo que yo les dije. Porque tenemos que ser reales con la pierna. Este va a ser el eje Y y la pierna va a ser el eje X. Esta es la pierna. Entonces usted va a tener que hallar aquí las componentes. Esta, ¿no? Solo esta. Ya. Solo esta componente será la componente del peso en Y. Por favor, encuéntrela. Por eso aquí hay un ángulo, ¿no? Este ángulo es de 30 grados, este es para 60 grados y este es 90 grados. Creo que no se ve bien en el ejercicio, ahí les dejo en este video la anotación. Entonces tienen que trabajar con el ángulo de 60 grados. Entonces ya saben cómo hallar las componentes, ¿no?
Entonces, con esta trabajan. Ahora usted dice torque, en este momento es componente por la distancia. Y listo. Ahí queda ese problema. Entonces encuentra el torque en cada situación. ¿Dónde hará más esfuerzo la pierna? ¿A los 90 grados? ¿A los 60? ¿O a los 30? ¿O a los 0 grados? ¿Dónde hace más esfuerzo la pierna? Usted por lógica puede decirme algo, ¿no? Pero usted ahora va a calcular. Va a hacer el cálculo del torque que ejerce esa pierna cuando está levantando una pesa. ¿Listo? Y en este último es lo mismo, pero pues hay varias fuerzas actuando sobre esa varilla. Mire, aquí está el punto de apoyo, el 0. Entonces hay varias fuerzas, identifíquelas, empieza a ver así, mire esta flecha. Esa es una fuerza. Esta no la vamos a pasar en Newton, la vamos a dejar en kilogramo fuerza. Aquí están las fuerzas y aquí está otra fuerza. Entonces la pregunta aquí en y acá abajo hay otra, ¿verdad? Entonces hay 4 fuerzas. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la distancia a la que se debe colocar esta fuerza, a la que se debe aplicar esta fuerza, para que el sistema esté quieto, en equilibrio? La varilla esté en equilibrio. Entonces miren, por ejemplo, la situación, ahí está, como les decía hace un rato, teórico, pero usted puede interpretar la situación. Por ejemplo, este que está aquí es el peso de la varilla, ¿no? Entonces el peso siempre se concentra aquí en la mitad, normalmente, pues, ¿no? En un objeto homogéneo, se concentra en la mitad. Entonces tengo claro, el peso de la varilla interviene. Y aquí tengo, qué sé yo, un objeto que estamos apoyándonos aquí. Estamos queriendo equilibrar. Hay un objeto ahí montado, qué sé yo. Entonces tiene este peso. ¿Listo? Y hay 2 fuerzas que quieren sostener todo esto. Hay una fuerza que está haciendo alguien o algo para sostener. Y hay otra fuerza que está haciendo otra persona o otro aparato para sostener. Pueden ser cuerdas, ¿no? Cualquier cosa, algo que pueda sostener eso. Entonces la idea es esa, miren, que hay 2 torques o 2 fuerzas, pues primero, otra vez con esa bulla. Entonces hay 2 fuerzas que van hacia abajo y 2 que van hacia arriba. Entonces, el torque que genera el peso será 10 kilogramos fuerza, lo vamos a dejar así, por 1.75 metros. Ese es el primer torque y lo puedo calcular, lo dejan así, ¿no? Kilogramos fuerza por metro, la unidad. Y colocan aquí lo que da. El torque que genera la fuerza 1, que es este aparato o esta cosa que queremos sostener, entonces será 48 kilogramos fuerza multiplicado por la distancia, que es 3.5 metros. ¿Cierto? Listo, ahí tengo el otro torque. Y luego, esos son los que van hacia abajo, los que hacen que la varilla gire así. ¿Listo? Pero ahora vamos con los otros, los que van al contrario. Entonces, torque de la fuerza 2, la que está aquí. Entonces, será 15 kilogramos fuerza multiplicado por su distancia. ¿Cuál es la distancia? 2.7 metros. Igual, también lo puedo calcular. Y el torque de la fuerza 3, que será igual a la fuerza, que son 50 kilogramos fuerza, por la distancia que no la conocemos. Listo. Ya están todos los ingredientes. Entonces, claro, usted hay aquí un número, lo voy a llamar A. Ese es un número. Aquí vaya otro número, B, y aquí otro número, C. Pero aquí todavía no puede hacer el cálculo. Entonces, la cuestión es que estos 2 números hay de esos 2 torques, como les decía, van hacia abajo. Entonces, esos 2 se suman. ¿No es cierto? Los 2 se suman porque van en la misma dirección. Entonces, esos 2 tienen que ser igualados por los que van hacia el otro lado, para que haya equilibrio, ¿no es cierto?
Entonces usted ya tiene uno, pero le falta el otro. Entonces de ahí es como esto ya es un número, esto es un número, esto es un número, y aquí usted tiene 50 por X, entonces despeja X. Y listo, pasa este número allá a restar, luego pasa este número allá a dividir, y ya tiene X, que es la pregunta. Ahí va a obtener la distancia a la que debe colocar el objeto. Esa es la idea. Entonces miren que no importa, cualquier situación, usted la puede resolver aplicando el concepto de torque, ¿vale? Bueno, los dejo ahí entonces con la explicación. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Si me quieren comentar otra cosa, me comentan. Y si no, pues aparecen por ahí y me dicen hasta luego, llorando porque la clase se acabó. Chao. Gracias, profe. Chao, que esté muy bien. Muy bien también. Se cuidan. Chao.